Bueno, Today we're going to continue on looking at spheres and domains, hoy vamos a continuar viendo las esferas y los dominios and looking specifically at the domains of authority. y vamos a ver específicamente a los dominios de la autoridad. And this will require this kind of question asking that we talked about as we're doing the belief tree. Y esto va a requerir que tú hagas preguntas como estuvimos haciendo cuando hablamos del árbol de las creencias. And once you see this, Y una vez que lo ves, o que ves esto, you'll see that the scriptures are loaded, chock full with domain language. luego vas a ver que las escrituras están completamente llenas de lenguaje de las esferas y dominios. And how the interplay of these and where violations occur and all the problems that ensue as a result. En donde interjueguen y en donde hay violaciones de esto y las consecuencias y los resultados. So Lord, we just ask you to guide us this afternoon Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta tarde, and you give us great clarity. que nos das gran claridad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén. So I'm just going to pick up a little bit, do a short, to give you some examples, and then I'm going to hand you out some nifty sheets that you get to work with. Les voy a dar como unos ejemplos y luego voy a entregarles unas hojas en las que puedes estar trabajando. Okay, so yesterday Así que ayer we were talking about some clarifying concepts, estuvimos hablando acerca de unos conceptos clarificadores and we talked about it's really the issue is one of self-control, y hablamos de como un asunto realmente es el autodominio both at a personal and at a societal level. en un nivel personal y un nivel de sociedad. And so we said we're going to do an exercise, and here's a little mock-up of what we're going to be handed out. Dijimos que vamos a hacer un ejercicio y eso es como un ejemplo de lo que vamos a estar entregándoles. And we're going to look at it, you can see there are 5 domains across the top and the same 5 domains down the side. Y si lo ves, pues a ver que hay 5 dominios arriba y 5 dominios al lado. And what we're going to be looking at is stories in the Bible Y vamos a estar viendo historias en la Biblia and in history y en la historia where an individual en donde un individuo usurps the role of a family usurpa el papel de una familia or the domain of the church o el dominio de la iglesia or the domain of the covenantal o el association dominio de una asociación de pacto or the domain of the government. o el dominio del gobierno. Or we'll do how a government O vamos a does the same hacerlo thing. como el gobierno hace las mismas cosas. And when you start asking the questions, Y cuando empiezas a hacer las preguntas, you'll see that there are dozens and dozens of stories of each of these in the Bible. vas a ver que hay docenas y docenas de historias como estas en la Biblia. And you'll be able to see other examples in history Y vas a poder mirar otros ejemplos en la historia outside of Bible times. fuera de los tiempos bíblicos. So I want to just give you 2 examples. Así que les quiero dar 2 ejemplos. 2 sets of examples. Bueno, 2 como categorías de So we're ejemplos. going to look at when government overreaches. Vamos a ver cuando el gobierno usurpa. Yeah, se Oh. sobreextiende. So I think in each of these, the temptation for each domain is to overreach into another domain and usurp their authority, taking that which is not theirs to be their own. It's a thievery of authority. En cada uno de estos ejemplos es cuando un dominio sobreextiende su poder y usurpa el dominio del otro dominio y es como un mal uso y con abuso de autoridad. So when the government Cuando el gobierno usurps the domain of the church, usurpa el dominio de la iglesia. we can pull out your Bibles, Pueden sacar sus Biblias and we're just going to look at some of these passages. y vamos a ver unos de estos pasajes. So this first one we're going to be looking at is the story in 1 Samuel El primero que vamos a estar viendo es una historia en 1 de Samuel, in chapter 15. en capítulo 15. And this is the story in which it defines the fate of Saul's reign. Y es una historia en la cual está definido el destino de el reino de Saúl.
And so, what happens here? ¿Qué pasa aquí? We can start the story in chapter 13, verse 5. Vemos en capítulo 13, donde empieza la historia, en versículo 5. And this is a situation where there's a very disproportionate battle getting ready to take place. Y es una situación en donde una batalla que no es muy proporcionado va a estar pasando. Saul has a diminishing army Saúl tiene un ejército que está disminuyendo because many are deserting and fleeing. porque muchos están abandonando y están huyendo. He's got a few hundred people with him, Tiene como un par de como cientos de personas con él. and the only weapons he has are two swords. Y He has one, and Jonathan has one. Y las únicas como armas que él tiene son dos espadas. Él tiene uno y su hijo Jonathan tiene otro. And across the valley, Y en el otro lado de la valle, the Philistines are powerfully equipped. los filisteos están capacitados poderosamente. They have 3,000 chariots and 6,000 charioteers, Tienen 3,000 carruajes, carruajes y 6,000 conductores de carruajes. and the soldiers are, it says, as numerous as the sand on the seashore. Y los soldados tienen tantos como hay arena en el mar. Now, the Bible often gives very large numbers for armies, so they didn't even try to count the infantry. So this is a hugely disproportionate battle. Muy frecuentemente la Biblia no intenta contar números tan grandes, entonces es como una batalla que no es muy proporcionado. And when the men of Israel saw their situation was critical and that their army was hard pressed, they hid in caves and thickets among the rocks and in pits and cisterns. En el momento en que el ejército de Israel vio que no tenían chance, se escondieron en las rocas y sí, tomaron refugio. Saul remained at Gilgal, and all the troops with him were quaking with fear. Saúl perteneció en Gilgal y todos los que estaban con él estaban miedosos. He had received word from Samuel to wait for 7 days, and Samuel would come and do the customary sacrifice before battle. Recibió palabra de que Samuel iba a venir en 7 días y que iba a hacer como un ritual costumario que iban a hacer antes de la batalla. So he waits 7 days. Así que Saúl espera 7 días. Samuel does not show up. Samuel no aparece. And so, as king, Así como rey, with authority in the political domain, con autoridad en el dominio el dominio político, he steps into the religious domain. él pisa el dominio religioso. Or, asume autoridad in the religious domain. And he orders his soldiers, says, bring me the ephod. Y él ordena a sus soldados, tráigame el ephod, Bring me the burnt offering and the fellowship offerings. tráigame las ofrendas quemadas y de compañerismo. So they bring him the animals. Así que le traen los animales And Saul does the sacrifice. y Saúl hace el sacrificio. He doesn't wait for the appointed person to do the sacrifice. Él no espera a la persona indicada a que haga el sacrificio. And just as he finished making the offering, Samuel arrived. Y justo en el momento que él termina de hacer los sacrificios, Samuel llega. And Saul went out to greet him. Oh, so good to have you here. Y Saúl sale para saludarle. Ah, qué bueno que estás aquí. He wasn't even aware that he had created this huge violation. Ni estaba consciente que había creado una violación tan grande. And so Samuel says, what have you done? Samuel le pregunta o le dice, ¿qué has hecho? And Saul said, well, I saw you were late, so I just went ahead. Y Saúl dice, bueno, yo vi que tú llegaste tarde, entonces yo solo seguí con eso. You see, because he was the king, Y porque él era el rey, he could order people to do things that was not legitimate for them to do. él podía ordenar a las personas de que hicieran cosas que no era legítimo que ellos podían Bring me hacer. the animals. Tráigame los animales Help me make this sacrifice. y ayúdame a hacer este sacrificio. And Samuel's response in verse 13 was, you acted foolishly. La respuesta de Samuel en versículo 13 es que él dice, tú actuaste como necio. And he goes on to say, if you'd waited and obeyed, Y él sigue para decir, si tú hubieras esperado y si hubieras obedecido by doing that which was appropriate within your domain of authority, en hacer lo que es apropiado en tu dominio de autoridad, God would have established your kingdom, your dynasty in Dios- Israel for all time. Dios hubiera establecido tu reino, tu dinastía por todo el tiempo, todo
toda But la because you historia. did this, Pero porque tú hiciste esto, God says you will not have a dynasty, and he sought out a different man after his own heart. Dios dice que ya no vas a tener dinastía y que Él está buscando a alguien que sigue su corazón. And the search for David begins. Y la búsqueda para David empieza. You go, wow, Y vas y dices, that was wow. pretty serious. Eso era muy como serio. So he does the task that was reserved for the priest or the prophet, Él hace la tarea que fue reservado para el profeta or for the religious leader, o para el líder religioso. and God sees that he does not have the self-control to stay within the bounds of his anointed arena. Y Dios ve que Él no tiene el dominio propio suficiente para mantenerse adentro de su dominio, su arena de autoridad. He says, you're done for. Y Él dice, ya terminas, ya You- terminaste. and the prophet clearly says God's intent that was that Jonathan and then the grandson and the great-grandson, there would have been a dynasty of Saul. Y el profeta claramente dijo que su hijo y sus nietos y todo iban a ser como una dinastía de But no Saúl, longer. pero ya no más. So, friends, when you look at this, you go, this is pretty serious stuff. Entonces, amigos, cuando lees eso, tú ves y piensas, estas son cosas serias. If you just think, well, that was just a little mistake. Bueno, tal vez fue un error pequeño. It's not ever a little mistake to use your authority to impose your will in an area that you do not have right to do so. Nunca es un error pequeño para cuando tú impones tu autoridad y utilizas tu poder en un lugar que no es tuyo. God takes abuse of authority very seriously. Dios toma el asunto del abuso de autoridad muy en serio. And so this is a biblical example of what's gone wrong. Es un ejemplo bíblico de lo que ha ido mal. Can you think of other biblical examples of government stepping into the area of the church? Puedes pensar en otros ejemplos en que el gobierno se asume autoridad Bible? en la área de la iglesia, en la Biblia. Uzziah tried to do a sacrifice, like the incense, Así es, intentó hacer un sacrificio en prender el incienso. and he immediately became a leper. This was a good king who went bad. Inmediatamente agarró lepra y él era un buen rey que se hizo mal. We can think of other examples. Podemos pensar en otros ejemplos. Here's when the government usurps the domain of the individual. Aquí es cuando el gobierno usurpa el dominio del individuo. This is in the next passage. Y en el siguiente pasaje It's the continuation of the same story, the next chapter. es la continuación del siguiente capítulo o del mismo So capítulo. in chapter 14, Así que capítulo 14, Jonathan rises up, and is one of the most amazing stories of courage in the Bible. Jonathan se levanta en una de las historias más valientes en la Biblia And he and his armor bearer, by themselves with their one sword, attack the Philistine garrison. y él es su asistente que lleva su armadura, ataca a los filisteos solos. And God sends an earthquake, and the Philistines start running in terror. Y Dios manda un terremoto y los filisteos empiezan a huir en terror. So you have the 3,000 chariots and the infantry as numerous as the sand, all running away from two Hebrew guys. Así que tienes 3,000 carritos y 3,000 como conductores de esos y 6,000 soldados o cosas y algo así y están huyendo de dos chicos. It's one of those amazing stories in the Bible. Es una de esas historias increíbles en la Biblia. And the other soldiers start seeing that they're winning, they don't know how. Y los otros soldados empiezan a ver que están ganando, pero ellos no So saben they cómo. start coming out of the caves and out of the places in the systems where they're Y hiding. empiezan a salir de las cuevas y los lugares en que están escondidos. And they take chase. Y empiezan a perseguir. And Saul only lately, belatedly, realizes that the battle has begun, and they're, to his surprise, winning the battle. Y a tarde Saúl se da cuenta de que como ya empezó la batalla y a su sorpresa están ganando. And so he commands the remainder of his troops to enter the battle. Y así él manda que el remanente de sus soldados lleguen y que vayan a la batalla también. And in his overstepping of authority, Y en el que él sobreextendió su autoridad, he says that as they are fighting that day, no one is allowed to stop to have a bite of food. y él dice, mientras están peleando ese día, nadie puede parar nadie puede detenerse para comer. That is not the government's role, Eso no es el papel del gobierno, to tell you when you can or cannot eat. para decirte cuando sí puedes o no puedes comer. Okay, so he overstepped his
authority domain for the second time that day. Él sobreextendió su autoridad por la segunda vez en ese día. And so everyone out of fear for Saul obeyed. Y todos en su miedo de Saúl le obedecen. Jonathan wasn't around when he issued that command. Pero So Jonatán no estaba cuando él hizo ese mandamiento. he saw some honey while he was chasing after the Philistines, and he ate some of it. Y Jonatán vio como un miel mientras estaba ahí peleando y luego comió un poco de eso. And at the end of the day, Saul finds out that someone had eaten. Y al final del día, Saúl se enteró de que alguien había And he comido gets angry. y se enoja. And they go through a whole process of identifying who it is. Y pasan por un proceso de identificar quién fue. And he discovers that it's his son. Y descubre que es su hijo. And he's going to take the life of his son Jonathan, who is the one who established the victory. Y que va a quitar la vida de su hijo Jonatán, quien fue el que estableció la victoria. People intervene. Y la gente interviene. Sí. And so you can see that Saul's whole leadership is messed up. Así que tú puedes ver que el liderazgo de Saúl completamente está mal. He issues commands that he shouldn't have done. Él hace mandamientos que no debía haber hecho. He tries to oppose his authority, even being willing to kill his own son. Él intenta imponer su autoridad aún hasta casi The matar a su The hijo. people have to intervene. La gente tiene que intervenir. You just quickly lose respect in a leader like that. Y don't you? rápidamente tú pierdes el respeto para un líder He's así. shifting policies and inappropriate behavior. Está cambiando políticas y está compartiéndose But it's inapropiadamente. an issue of confusion of domains. Pero es un asunto de la confusión de los dominios. Here's a situation when the government usurps the domain of covenantal associations. Aquí es un ejemplo en cuando el gobierno usurpa el dominio de las asociaciones de pacto. So in Deuteronomy 17, En Deuteronomio 17 it's the law of the king. es la ley del rey. It's the only section in the Torah Es la única sección en el Torah that gives laws specifically for leaders, que da leyes específicamente para los líderes. in this case, governmental leaders. En este caso son los líderes del gobierno. And it says three things that the king should not do. Y dice tres cosas que el rey no debe de hacer. One, Uno, should not multiply horses. no multipliques los caballos. Two, should not multiply gold. Número dos, no multipliques el Third, oro. not multiply wives. Y tercer, no multipliques las esposas. It's issues of power, money, and sex. Son asuntos de poder, dinero y el sexo. The horses represented the Calvary. Los caballos representaron un calvario. Okay, the gold is all of the materialism, El oro es todos los materiales. and wives was a life of pleasure and hedonism of unfettered sexual engagement. Y las esposas eran como una vida pagana de como placer. Okay, so really, when you often hear people talk about the temptations of power, sex, and money, Entonces muchas veces vas a escuchar a la gente hablar acerca de las tentaciones del poder, sexo y dinero. the temptations for all of us, Las tentaciones para todos nosotros. and the more leadership you have, the more these temptations occur because you have more power entrusted to you. Y entre más liderazgo tienes, tú tienes estas tentaciones más porque tú tienes más poder que te han dado So you have to grow in self-control. y tienes que crecer en tu dominio propio. Okay, and the power is a love for authority. Y el poder- forces of power is about love for authority, or Se trata de amor por la autoridad, authoritarianism. autoritarianismo. The money, El dinero, the love of things, el amor para cosas, is materialism, es materialismo. and the wives and the sex, that's a love of pleasure Y las esposas y el sexo es el amor del placer or hedonism, o ser pagano. hedonismo, ¿Hedonismo? hedonism. Yeah. So Hedonismo. these are the big three: Son las tres grandes. authoritarianism, Autoritarianismo, materialism, materialismo, hedonism. hedonismo. Love of authority, of love of power, love of things, love of pleasure. Amor de poder, de cosas y de placer. And God's antidote for a leader Y el medicamento para un líder, is instead of authoritarianism, it's servanthood. en vez de autoritarianismo, es ser siervo Okay? o servicio.
Instead of materialism, it's generosity. En vez de materiales, es la generosidad. En vez de materialismo, es generosidad. And instead of hedonism, Y en vez de hedonismo, it's purity. es la pureza. So this biblical standard is always servanthood, generosity, and purity. Así que el estándar bíblico siempre es como el servicio, pureza y generosidad. Yeah. So, but this area of knowing how to say enough is enough, Pero este área de saber cuándo decir suficiente es suficiente, this area of self-control este área de dominio propio, is over economic areas, está sobre las áreas de economía. is specifically a commandment to the king to be careful to not overstep into the domain of economics. Específicamente es algo para decirle al rey que él no puede sobreextender su poder en el área de economía. Now, in the case of Solomon, En el caso de Salomón, you've probably all have heard about his many wives. creo que todos han escuchado de sus como muchas esposas que tenía. But if you read the story in Kings, Pero si tú lees la historia en Reyes, it's told in a chapter and a half, and sometimes because of the chapter break in the middle, you don't keep reading. se cuenta en un capítulo y medio, y ya que es como medio de un capítulo, tal vez no sigues leyendo. It tells us how he multiplied horses, about how he multiplied gold, about how he multiplied wives. Nos cuenta de cómo él multiplicó los caballos, cómo él multiplicó el oro y multiplicó las esposas. This is to be a very sober reflection. Eso debe ser una reflexión muy que te hace pensar mucho. He began well as a young king asking God for wisdom, Empezó muy bien como rey joven pidiéndole a Dios sabiduría, but he ended up doing precisely the three things that God said a king must never do. pero él terminó haciendo precisamente las tres cosas que Dios dijo que un rey nunca debe de hacer. And the whole issue in Kings in Deuteronomy 17 and the king's account of this is there's the lack of self-control in his life. Y todo eso que explica en Deuteronomio 17 y en los Reyes es su falta de... Dominio propio. And so this led to eventually to great idolatry. Esto dirigió eventualmente a idolatría muy grande. The one who built the temple El que took 7 construyó years, el templo, que then tomó spent 7 años. 14 years building a palace for himself. Luego materialism. pasó 14 años construyendo un palacio para sí mismo de oro. He acquired all these horses and gold and wives. Él coleccionó todos esos caballos y oro y And esposas. then his wives were, many of them were pagan. Y luego muchas de sus esposas eran And paganas. so he built temples for his pagan wives. Así que construyó templos para sus esposas paganos. And he ended up spending more time building temples for idolatrous purposes than he did for the temple of God. Y pasó más tiempo construyendo templos para los paganos en vez de construir templos para Dios, o hacer cosas para Dios. And so the Bible focuses a good bit on the financial side. La Biblia enfoque como mucho en el lado de finanzas. In the middle of this passage, En medio de este pasaje, of Solomon's unfettered excess, del como exceso que no tiene límite que tiene Saúl, Solomon, Salomón, perdón, and the queen of Sheba comes. y la reina Batseba vine. And she says, "Oh, this is marvelous." Y ella dice, wow, esto es maravilloso. And I often hear Christians quoting the queen of Sheba about how marvelous Solomon was. Y muchas veces escucho cristianos que citan la reina Batseba cuando ella dijo cuánto maravilloso era Salomón. And they miss the point of the passage. Pierden el punto del pasaje. This is a pagan queen Esa es una reina pagana giving a godless evaluation dando una evaluación sin Dios of idolatry and formation. de idolatría y formación. And she praises Solomon, Y ella alaba a Salomón, but the writer of Kings does not. pero el escritor de Reyes no. God does not. Dios no lo alaba. At the end of this passage, it says Solomon did not do what was good in the eyes of the Y al Lord. final de este pasaje dice que Salomón no hizo lo que era bueno o correcto en los ojos de Dios. He ended with a failing grade. Él terminó con una calificación que me reprobó, Now, there's something básicamente. really important here. Algo muy importante aquí, When you see the amount of taxes that Solomon brought in, cuando tú ves la cantidad de impuestos que Salomón trajo, in this passage it talks about how much iron and silver and
animals he collected. En este pasaje habla de cuánto hierro y animales y plata que él coleccionó It also mentions how much gold. y también menciona cuánto oro. And it was the way it's said in the Hebrew is there were 666 talents of gold a year. Y la manera que lo dice en hebreo dice que habían 666 talentos de oro cada año. So that is the equivalent of over 20 tons of gold. Eso equivale a 20 tons, a 20. 20 toneladas de oro. This was a small kingdom. Eso era un reino pequeño. I know during Solomon's time, it was the greatest extent that it ever came to have. Dice que en el tiempo de Salomón fue como lo mucho de grande que llegó a ser, But even at its greatest extent, it was a small kingdom. pero aún en su punto mayor todavía era un reino pequeño. Is this a problem here? ¿Es un problema? Okay. My voice just changed, okay? Su voz cambió. And it was an obscene amount. Era una cantidad obscena. And so if you've ever heard the number 666 used as a symbol for Antichrist, Entonces, si has escuchado el número 666 siendo utilizado como el número del anticristo, it began with this heavy-handed taxation of Solomon. empezó con la gran cantidad de impuestos que Salomón impuso. This number became equated with an obscene, anti-God, cruel, dehumanizing, serf-making sort of system. Ese número Enslaving sort of system. llegó a ser relacionado con un... I'm sorry, I missed all Con that. un sistema horrible. ¿Ok? Que esclavizaba a la gente. And so the 666 had an emotional impact that from that point on carries through history. El 666 tenía un impacto emocional que desde ese punto sigue a través de la historia. And Solomon's son Rehoboam, Y Salomón de repente está a solas. el hijo de Salomón, su hijo Rehoboam, when he comes to take over the throne, Cuando él viene para tomar el trono, the people come and say, please lower the taxes, we're dying. el pueblo viene con él y le preguntan por favor que bajas los impuestos porque estamos muriendo. You know, the issues of government don't really change that much from generation to generation. Los asuntos de gobierno normalmente cambian desde generación a generación. How much should you tax people? ¿Cuánto debes imponer impuestos en la They gente? were saying, it's too much. Y ellos estaban diciendo que es demasiado. He was having these amazing banquets. Y él estaba teniendo estos banquetes muy The grandes. palace was extraordinary. El palacio era All these extraordinario. gorgeous buildings. Todos estos edificios hermosos. And the people were suffering. Y la gente estaba sufriendo. Queen of Sheba said, inside the palace it looks great, but outside the country was hurting. La reina de Batseba dijo que adentro parece muy bien, pero afuera el país está He had forgotten who he was serving. lastimado. Él olvidó a quién estaba sirviendo. And so they said, please lower the Y taxes. dicen, por favor, que bajes los So impuestos. Rehoboam checked with the older counselors, Es que Rehoboam checó con los Dice- consejos más como antiguos and they said, the people are right. y los consejeros dijeron Your que la gente dad tiene razón. was taxing way too much. Tu rey tenía tu papá tenía impuestos demasiados altos. Then he talked with his friends, Luego habló con sus his amigos buddies who grew up in the palace, y sus carnales que creció con él who en were el enjoying all palacio, the fine food and all the comfort and luxury. que estaban disfrutando de toda la comida y todo lo They que said, tenían allí. we don't want to lose this lifestyle. Y ellos dijeron, no queremos perder Don't este estilo de change a vida, thing. que no cambies In ninguna fact, cosa. increase the taxes. Y de hecho incrementó los So when the impuestos. people came back, Así que cuando la gente regresó de nuevo, he said, él dijo, my little finger mi dedito is bigger than my father's thigh. es más grande que el muslo de mi You papá. thought he taxed you a lot, I'm going to tax you even more. Ustedes pensaron que él les cobró muchos impuestos, yo les voy a cobrar aún más. And you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? The kingdom split in two. El reino se dividió en dos 10 tribes partes. left, 10 tribus se fueron and for the next 400 years, there'd be all kinds of wars and conflicts and tragedies y por los because of this. siguientes 400 años iban a haber muchas guerras y conflictos. Multi-generational disaster. Desastres multigeneracionales. ¿Por qué? Because Solomon Porque Salomón did not have the self-control as king to say, enough is enough. no tenía el dominio propio como rey para decir ya And es suficiente. Overreached in his governmental role and overtaxed
and stepped into areas of economics that he should never have been involved Y él in. sobrealcanzó en su papel en el gobierno y él pisó en otro dominio que no era el suyo y salió del control. Centuries of tragedy follow. Siglos de tragedia sigue eso. When we start seeing the biblical story, we realize this is not a small detail. Cuando empezamos a ver la historia bíblica podemos ver que no es un detalle pequeño. When the government usurps the family, Cuando el gobierno usurpa el dominio de la familia, this is the other part of the law of the king of not multiplying wives. es la otra parte de que el rey no debe de multiplicar esposas. Let me just give you a few more examples Les voy a dar unos ejemplos más so we can think of this reality not only in the Bible but in history. para que podamos pensar en esta realidad no solamente en la Biblia, sino que en la historia. We'll look at the church, Vamos a ver a la iglesia. okay? So when did the church usurp the domain of individual? Así, cuando la iglesia usurpa el dominio del individuo. If you've ever heard the phrase, don't drink the Kool-Aid, ¿Se han escuchado la frase no tomes el Kool-Aid? it's because of Jim Jones who set up a pseudo-church. Es debido a Jim Jones, quien hizo un pseudo iglesia. And he told people what they could do, what they could eat, what they couldn't eat. Y le dijo a la gente who they should marry and all kinds of lo que things. podían hacer, lo que podían comer, lo que no podían comer, a quién debían de casarse y todo eso. Muchas cosas que no debías decir a alguien. All ended up in a mass suicide. Y todos terminaron en un suicidio hundreds masivo en que cientos y cientos de This personas was a few murieron. decades back. Eso pasó hace unas When the décadas. church usurps the domain of the Con la family, iglesia usurpa el dominio de la familia, as Reverend Moon, con el reverendo Moon, who has mass weddings. con bodas como de muchas personas o múltiples. Sometimes 10 or more thousand weddings all at one time. A veces 10,000 o más bodas pasando en el mismo tiempo. One room, 10,000 couples getting Un married. cuarto, 10,000 parejas casándose. And he tells them, you marry her, you marry her, you marry her, you marry her. Y él les dice, tú cásate con ella, tú cásate con ella, tú cásate con ella. Not the role of the church. No es el papel de la iglesia. When the church usurps the domain of the covenantal association, Cuando la iglesia usurpa el dominio de las asociaciones de pacto, the practice of indulgences that led to the Reformation. la práctica de Indulgencias. indulgencias que llevó hacia la reforma. That, they needed money to build cathedrals, Que necesitaban dinero para construir capillas and so sold tickets to diminish your time in purgatory. y lo vendieron para que tú podías como quitar tiempo en tu purgatoria, Turning salvation into a business. que estaba haciendo la salvación un negocio. We have lots of dark moments in our history as the body of Christ. Tenemos muchos momentos oscuros en nuestra historia como el cuerpo de We Cristo. should never look at those and say, well, it was that part of the body. Pero no debemos de ver eso y decir, bueno, eso es parte del cuerpo. We were all been involved in those kind of things. Todos hemos estado involucrados en esos tipos de cosas. And, where I live in Hawaii, Donde yo vivo en Hawái, the first missionary generation that came to Hawaii was just absolutely incredible men and women of God. la primera generación de misioneros que llegó a Hawái eran mujeres y hombres increíbles de Dios. They did so much good for the people of the land. Hacían tanto bien para la gente en esa tierra. Their children and grandchildren are very respected, Sus hijos y nietos eran respetados and the grandchildren took advantage of that trust and did good for themselves. y los nietos se aprovecharon de esa confianza y solo hacían bien para sí mismos. They made money in illegitimate ways. Ganaron dinero en maneras ilegítimas, They helped overthrow the monarchy, ayudaron a derribar la monarquía and it still is a point of great pain in Hawaii till this day. y todavía es un punto de gran dolor en la gente de Hawái hasta el día de Or hoy. when the church usurps the domain of the government. O cuando la iglesia usurpa el dominio del gobierno. You can think of the Inquisition. Puedes pensar en la Crusades, Inquisición, en las cruzadas, when we've acted as judicial or military, cuando actuamos en una manera de judicial o militares. and those are things that we've never been called to do. Y esas son cosas que nunca hemos estado llamados a hacer. So what we're going to do now Lo que vamos a hacer ahora, is, now I'm going to show you just a few more slides. les voy a mostrar unas pantallas más. So I want you to look at these 4 domains. Quiero que vean esos 4 dominios, So not counting the individual, because that doesn't show up in the sphere view. no contando el dominio del individuo porque eso no aparece en el Sphere View. And I just want you to see how much of
1 Samuel is about each of these domains. Y quiero que tú puedas ver cuánto en el 1 de Samuel se trata de estos dominios. So, economics is about 29%, Economía es como 29%, family 40%, familia 40%, government about 77%, gobierno es como 77%, and religion 50%. religión 50%. In 2 Samuel, En 2 de Samuel, economics is 21, economía family 47, 21, familia 47, government is 94%, gobierno and 94%, religion 31%. y religión es a 31%. It's a lot, 31%. A 31%. We can see here 1 Kings, Podemos ver aquí en 1 de Reyes, 2 Kings, 2 de Reyes, and let's just sum all of those up. y luego eso es como resumen de todos In esos this libros. story, En esta historia, from 1 Samuel to 2 Kings, it's one book in 4 volumes. 1 de Samuel así es, 2 de Reyes es un libro en 4 volúmenes, It's almost 600 years of history. Casi 500 600. some years of history. 500 y algo años de historia. And what does the book talk about? ¿Y de qué habla el libro? It's more than a third about economics, Más de un tercer se trata de economía, more than 2/5 about family, más de 2/5 un parte de familia, 2/3 about religion, 2/3 de religión and 4/5 about government. y 4/5 de gobierno. And the interplay, the crossing of these things is the issue of these books. Y el interjuego y el cruz, como el cruz de esto. El traslapo de estos dominios es el tema de estos libros. So we can see that this is a hugely central issue to the biblical story. Así que puedes ver que es un asunto muy central a la historia bíblica. And so we want to do a really fun exercise. Queremos hacer un ejercicio muy divertido. What we'll do is we'll give you each about probably about 25 minutes alone. Vamos a darles como 20-25 minutos. We can go ahead and hand out these sheets. Solo vamos a repartir If estas you need them in hojas. Spanish, we have Wayne will hand out the Spanish. Paul Wayne and va Nathaniel a will hand out repartir English. las hojas en español, entonces si necesitas en español puedes levantar la mano y Wayne va a I'm just going to entregarte. explain how we do this. Voy a explicar cómo hacemos esto. We're going to do about 20-25 minutes alone. Vamos a hacerlo como 20-25 minutos a solas. So if you need Spanish, raise your hand. Si necesitas okay? español, We'll do levanta tu Spanish. mano y vamos a entregarte una hoja en español. Okay, let's go faster, yes? Vamos más rápido. Raise your hand if you're doing one Spanish, please. Levanta tu mano si necesitas en Español, español. levanta la mano. Okay. Go, 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 go. Rápido, Who does vamos. not have one yet? ¿Quién no tiene una hoja todavía? Okay. Nathaniel, behind you, there's a whole bunch of people who don't have anything. Nathaniel, Español, ¿alguien necesita? Over here. Nathaniel, all of this row, they're raising their hands. Did you guys get one? Nathaniel, they still don't have them here. Come on, guys, this row right here. The three. Okay? Come on, guys. It was not rocket science, just handing out papers. Okay. We live in digital worlds. We forget how to hand out papers. Vivimos en el mundo digital, no sabemos cómo repartir hojas. Okay, everyone had one. ¿Todos tienen una hoja? Okay, so what you have here is a bunch of boxes that are empty that you will fill in. Lo que tienes aquí son muchas cajitas que están vacías que tú vas a llenar. And this is, the guilty party is the one that's down this row. Y aquí en este lado de la hoja son como los So culpables. this domain did bad. Este dominio hizo mal, Show what did bad in the cross with these other 4 domains. entonces vas a ver o poner lo que hacía mal con cada de los otros dominios. You can fill this in any way you want to. Puedes llenarlo de la manera que tú quieres. You can go across, you can go down, you can hop around.
you're not expected to fill every box in the next 25 minutes. Okay? No tengo la expectativa de que tú llenes cada cajita en estos 20 minutos. Obviously, there are gray out sections across the diagonal. Obviamente hay because that's where individual and individual, family and family, cajas government and government gris intersect. en que hay la intersección de los mismos dominios, entonces no vas a llenar nada allí. Notice in each box there's a place for you to write a Bible example, a history example. Y puedes ver que en cada cajita hay un lugar en que puedes hacer un ejemplo bíblico y también un ejemplo de la historia. So this morning we talked about the one child policy in China. Por ejemplo, hablamos de la política de un hijo en China. So that would be a historical example. Sería un of ejemplo government usurping family would go right down here. Histórico del gobierno que usurpa el dominio de la familia. Okay, so we'll give you about 20, 25 Entonces minutes. van a tener como 20, 25 minutos. Pull out your Bibles. Puedes sacar tu Biblia, Think through your history lessons. piensa a través de tus lecciones de la historia. This is where thinking about history becomes really important. Esto es un momento en cuando pensar en la historia es muy importante. Maybe you never had reason for studying it in school. Tal vez Now no it becomes tenías important. Razón por la cual lo estudiaste en la escuela, pero ahora tienes una razón. Because these are the keys for discipling the nation. Por eso son las claves para discipular las naciones. So what we're going to do after about 25 minutes, Después de 25 minutos, we're going to get you in groups of 4. y vamos a reunirnos en grupos And de you'll be 4 sharing with each other. y vas a compartir uno con el And as otro. you share with each other, you'll be filling out your charts even more. Y mientras compartes vas a llenar tu hoja aún Then más. before we close, Antes de que terminamos, we're going to have some reporting back for the whole group. vamos a escuchar unos reportes de todo el Any grupo. questions? Yes. Preguntas. Okay, so the church, Preguntó qué es la diferencia entre la iglesia y Okay. asociación de pacto. or in the Old Entonces, Testament would be the religious structures of the Jewish people. la iglesia en el Antiguo Testamento sería la estructura vieja de la gente judía. The covenantal associations, what we talked about, is all those things that we create usually for economic purposes. Las asociaciones de pacto son esas cosas que creemos que usualmente son para propósitos Educational, civic, económicas, sports, business, ne- scientific, negocios, ciudad, ciencia, deportes. all those other things that are created for normally economics, but not always. Todas esas cosas que son creadas normalmente para economía, pero no siempre. Any other questions? Otras preguntas. Okay. This can be a really great time for discovery. So let me just pray for you. Este va a Lord, ser un buen tiempo de descubrimiento, te voy a orar. Señor, bring to our minds stories of the Bible, traiga a nuestras mentes historias de la Biblia, moments of history that we've read about or learned about. momentos de la historia de las que hemos leído. Help us see nations as you see them. Ayúdanos a ver las naciones como tú las ves. In Jesus' name, En amen. nombre de Jesús, amén. Okay, so we'll start off about 20 minutes and see Vamos where we're a at. Okay? empezar con 20 minutos y luego vamos a ver If dónde you have any estamos. questions, just raise your hands and Si tienes preguntas, solo levanta la mano Nathaniel and I would be walking around. y Nathaniel y yo vamos a estar caminando. Okay? Entonces.